diestra de Dios. Señor, vine a encontrarme contigo. Los ojos están abiertos. Vamos a comenzar con la carta de Romanos, antes de orar. En el capítulo 5, versículos 18 al 21, esto fue un versículo que nuestro pastor lo colocó en el liderazgo. Y dice así, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre celestial, yo te pido que tu palabra pueda entrar a lo más profundo de nuestra mente y podamos, Señor, atesorar, Señor, lo que tú ya has hecho por nosotros, Padre celestial. Colocamos ahora, Padre, que tu palabra, Señor, esté acompañado de nuestra boca para que llegue, Señor mío, se proyecte, Señor, a todo este auditorio, Padre, y todo el que necesita escuchar una palabra de redención, Señor, pueda ser libre en el nombre de Jesús, Padre. No estamos condenados para la esclavitud, estamos condenados para la libertad en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas a través de tu palabra que somos libres por la gracia de tu labor en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hay algo que antes de entrar a el mensaje sucede, y sucede médicamente. Los médicos, cada vez que uno va a hacerse un chequeo y se da cuenta que la presión está alterada, o que el azúcar, o ¿cómo se llama cuando es el azúcar? La insulina está en valle o está en montaña. Ahí comienza el doctor a hacer unas cuantas preguntas y comienza a decir en el historial médico: su papá, ¿usted tiene algún antecedente en su familia de personas diabéticas? ¿Usted tiene un antecedente? ¿Verdad? Ahora, ¿por qué un médico pregunta por antecedentes? ¿Acaso el médico es cristiano? ¿El médico cree en la? No. Lo que pasa es que los médicos creen en que hay herencia genética. Herencia genética. Los ojos que nosotros tenemos, sí, fueron creados por Dios. Nosotros fuimos creados en el vientre de la madre, pero nos vamos a parecer al maluco del papá y de la mamá. Nos vamos a parecer a ellos. O nos vamos a parecer al tío o al abuelo. Nos vamos a parecer a ellos. Es muy raro que tú veas que una mujer que sea holandesa y un hombre que sea neandertal, el hijo le salga negrito. Bueno, si le sale negrito, denuncie, ¿verdad? Porque, puede ser que Dios haya creado ese niño, pero el color de los ojos, de la piel, del carácter, de las enfermedades, tiene que ver mucho con lo que se llama la herencia genética. No sé si aquí hay médicos, de pronto los médicos me están diciendo: pastor, usted mejor dedíquese a pastorear, de la medicina no sabe nada. Pero bueno, eso es algo que he podido leer y que es corroborable. Ahora, eso mismo también sucede en nuestra parte emocional
y también en nuestra parte espiritual. Cuando nosotros vemos la Biblia y vemos de que hay maldiciones generacionales, dígame usted si en su familia que sufren todos de insulina o de azúcar, dígame si eso no es una maldición. Son maldiciones que son problemas que traen defectos que trae el cuerpo de fábrica y que uno le toca aprender a lidiar con eso. Pero también en la vida espiritual o en la vida emocional nosotros también podemos cargar con maldiciones generacionales. Hablaba con una discípula que me comentaba que su papá o su mamá sufría mucho de problemas de demencia. Y esta persona lo más probable es que tenga que tomar pastillas, medicamentos, por más que haya hecho chosen, campamento y todo, porque su condición mental está propenso a tener desbalances químicos en su cabeza. Estamos en una sociedad cristiana donde todavía satanizamos al psiquiatra. Estamos en una sociedad donde la iglesia dice Jehová reprenda al diablo, el psicólogo y el psiquiatra, esos son demonios. ¿Y cómo es posible que eso no lo pueda vencer la sangre de Cristo? Sí, hay cosas que puede vencer la sangre de Cristo, pero hay cosas que también se puede vencer por la ciencia y por la medicina, ¿verdad? Hay personas que, hombre, no es por burlarme, pero muchas personas llevaron la fe a tal tope que dejaron de tomar medicina porque dijeron Cristo me va a sanar. Y resulta que esas personas murieron por una falla hepática o por dejar de tomarse los medicamentos, y fue no tanto un acto de fe, sino más bien un acto de irresponsabilidad. Pero no estoy aquí para criticar, estoy diciendo que nosotros cargamos con herencias generacionales. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de la herencia generacional espiritual que nosotros tenemos o que nosotros cargamos. Es una herencia que viene de nuestros antepasados. Y el antepasado, aquí todos somos hermanos porque todos somos descendientes de Adán. Somos descendientes de Noé, ¿verdad? Somos descendientes, venimos de ahí, viene la humanidad según lo que describe la Biblia, ¿no? De ahí venimos, de ahí viene la humanidad, o es la manera como la Biblia explica cómo nace la humanidad. Si ustedes creen que viene del mono, bueno, yo, está bien. Por cierto, tengo un chistecito, les cuento un chiste sobre eso. Resulta que había una niña que nació en una casa donde el papá era filósofo, medio gnóstico, ateo, y la mamá era muy cristiana. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice que si la mujer es santa, la mujer santifica la casa? Bueno, anyway. Entonces la relación estaba bien, pero la niña comenzó a hacer ciertas preguntas del colegio y comenzó con la pregunta existencial y le dijo a la mamá: mami, ¿nosotros de dónde venimos? La mamá le dice: mira, mi amor, la Biblia dice que Dios creó a Adán y a Eva, y ellos crecieron, se multiplicaron y así llenaron toda la tierra, y de ahí venimos nosotros. La niña, pues obviamente, como le quiere preguntar a todos, le pregunta al papá. El papá, que es filósofo, agnóstico: papi, ¿nosotros de dónde venimos? Bueno, la verdad es que antes existían los monos, y entonces los monos comenzó el Homo, después Homo erectus, después Homo sapiens sapiens, y eso es lo que somos nosotros. Usted se puede imaginar la mente de esa niña en el cuarto diciendo Adán y Eva, los monos. Y entonces va donde la mamá y le dice: ven acá, mamá, tú me dices a mí que nosotros venimos de Adán y Eva, y mi papá dice que nosotros venimos del mono, explícame esa cosa. Y dice: mira, mi amor, dice la mamá, yo te voy a decir de dónde vengo yo. Allá tu papá con su familia. Un chiste ahí. Bueno, el punto es que nosotros creemos que Dios hizo a la humanidad y a través de Adán. Por cierto, qué interesante que usted busca la palabra Adán en hebreo y significa humanidad. Se la dejo de tarea. Pero cuando usted busca la palabra Adán, Adán significa humanidad. Y dice el apóstol Pablo que a través de una equivocación de esa persona, todos entonces cargamos una maldición. Mira lo que dice. Así es. Un solo pecado de Adán trae ¿qué cosa? Condenación. Vamos a leerlo. Así es. Un solo pecado de Adán trae condenación. ¿Para quiénes? Aquí nadie se salva. Todos estamos condenados, según este texto. Dice: pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios. Y quiero hablarte de algo contundente.
Si bien es cierto que nosotros es muy difícil que podamos desarraigarnos de nuestra herencia pecaminosa, el poder de la sangre de Cristo es tan grande y tan fuerte que puede cambiar tu genética espiritual y, ¿por qué no?, aún tu genética corporal. Eso lo voy a repetir porque la gente como que no lo tragó entero. El poder de Cristo es tan fuerte que no solamente el acto de justicia de la muerte y resurrección de Cristo provoca una alteración genética para bien de la humanidad, sino que también genera una reestructuración en la parte corporal. ¿Cómo así, pastor? Yo puedo haber tenido una ascendencia donde toda mi familia sufre de diabetes, pero yo puedo decir en el nombre de Jesús, yo quiero sanidad y yo puedo recibir sanidad, y a partir de mí, por creer en Cristo Jesús, se rompe esa maldición. Yo creo en eso. Yo creo en eso. El problema es que hay gente que no cree, y es ahí donde tenemos el gran problema. Si creemos o no creemos. Hay personas que se meten en el avión y están atormentados, 4 rosarios están rezando porque no confían en el bendito piloto. No confían. Yo no sé dónde estudió, en el SENA. ¿Dónde estudió ese hombre? ¿Qué? ¿Entiendes? No saben. Gente que vive desconfiada por todo, desconfiados. Y bueno, la desconfianza es buena para, en cierto sentido, para poder guardarte, limitarte, para no ser marrano, para no ser una persona que te hagan el paseo millonario. O sea, uno se cuida porque estamos en un mundo lleno de corrupción y tenemos que cuidarnos. Pero estamos hablando de esas personas que a todo le ponen un pero, a todo le ponen lo negativo, a todo le dicen que no. Entonces son personas que en medio de la experiencia espiritual también se cierran y se limitan a no poder recibir lo que Dios tiene preparado para usted. Yo te digo una cosa, Dios tiene preparado para mi vida larga vida. Por eso es que cada vez que me enfermo, Dios me sana. Cuando yo me enfermo y no me sano y me voy a la presencia de Dios, es porque mi tiempo en la tierra terminó. Pero mientras yo tenga largos años de vida en el propósito de Dios, de la manera como yo me encuentre, aun si me estrello, si pasa algo, nada ni nadie va a interrumpir el propósito que Dios tiene preparado para ti. Mira el poder que tiene la sangre de Cristo, el poder que tiene la muerte y la resurrección de nuestro Dios. Y es algo que nos llena de gozo y de alegría, porque entonces ya no estamos condenados para vivir de acuerdo a nuestra herencia pecaminosa. Hay personas que tienen herencia pecaminosa de promiscuidad porque eso fue lo que aprendió de su abuelo, eso fue lo que aprendió de su papá, eso fue lo que le enseñaron. Hay personas que para demostrar que eran pubertos, los papás tenían unas prácticas que los llevaban a sitios donde mujeres podían tener un momento con el muchacho, y eso era terrible. Y despertaban algo que no tenía por qué despertarse, no era el tiempo para despertarse, ni la manera como hacerlo, y eso desarrolla una distorsión en la parte sexual, problemas, traumas, y cargamos con eso como si fuéramos esclavos de eso, como si tuviéramos unos grilletes, y nos convertimos en el fenómeno del síndrome de Estocolmo, que terminamos amando lo que nos está haciendo daño. Terminamos cogiéndole cariño a lo que nos hace daño, el síndrome de Estocolmo. Pero hay algo que debemos entender: tú no naciste para ser esclavo, tú naciste para ser libre. Y la gracia de Dios es tan grande que Él murió en la cruz del Calvario, no solamente para perdonar tus pecados, sino para quitarte toda cadena, todo yugo, todo lastre, toda herencia de maldición generacional que llevas cargando. Hasta aquí se rompe toda herencia que has llevado negativo en el nombre de Jesús. Ahora, el versículo 20 deja muchos cabos sueltos. Mira lo que dice: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, ¿qué pasaba? Más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces esto puede de pronto, si no cerramos bien esto, puede llevarse a una mala interpretación. Por cierto, lo que es Romanos 5, 6, 7 y 8 es la tesis por excelencia paulina que utilizan
los calvinistas, los presbiterianos, para dar el argumento de la tesis de cómo se debe llevar una vida cristiana normal, una vida cristiana de a pie. Usted quiere ver cómo se debe llevar la vida cristiana de a pie, léase Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7 y Romanos 8. Y toda esa porción de la carta menciona la tesis de cómo tiene que vivir el hombre cristiano aquí en la tierra. Entonces, ese pedazo, como no hemos leído todo, hay gente que se jacta en eso. Y dice, ay no, ya, entre más peque, más gracia hay. O sea, si yo quiero traer más la gracia de Dios, ¿qué tengo que hacer? Pecar más. Qué rico, ¿verdad? Qué delicioso. Estoy en la iglesia correcta. No, eso no es así. Sigue Pablo argumentando, porque la tesis es larga, son 4 capítulos. Dice Romanos 6, versículo 1. Ahora bien, hace la pregunta Pablo, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? O sea, aquí entra Pablo a hacer la pregunta que muchos pueden llegar a hacerse. Y dice el versículo 2, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Fíjate bien, nosotros hemos ¿qué? Muerto al pecado. ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Fíjate, aquí está utilizando el apóstol Pablo la simbología del bautismo que, fíjate tú, el poder de Jesús es tan grande en su muerte y en su resurrección que la manera como tú pasas de condenación a libertad es muriendo, pero no sacrificando tu carne, sino haciendo un acto de purificación, diciendo, ya Cristo pagó mis pecados por mí, ahora yo en un acto simbólico me baño en las aguas, que las aguas significan o simbolizan purificación, limpieza. Cuando uno se va a bañar, ¿por qué se baña? Se echa agua para que la mugre, o el mugre, no sé cómo se dirá, pueda salir de tu cuerpo y pueda ser más fácil las impurezas que puedan salir de tu cuerpo. Entonces, el poder de Cristo es tan fuerte que para poder salir de la condenación, ya no tienes que morir flagelando tu cuerpo, sino que tienes que morir tomando la decisión de morir junto con Cristo. De morir con Cristo. Dice, aquí nosotros estamos o fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte. Y yo quiero llevarte a algo. Cuando la palabra de Dios menciona una palabra griega que se llama paráclitos, y esa palabra paráclitos significa defensor, significa la persona consoladora, pero esa persona que cuando dice consuelo es tranquilo, yo voy a tomar tu lugar. O sea, no es el consuelo de tranquilo, todo va a estar bien, no. Es el consolador de decir, ¿sabes qué? No te preocupes, yo me voy a encargar de eso. Entonces, por eso es que algunos lo llaman abogado, porque es aquella persona que dice, yo me voy a encargar de tu caso, no te preocupes. Yo me voy a encargar de ti. Yo me voy a encargar de que todo lo que vivas, lo vivas bien, de que eso es lo que se llama paráclitos. Y en la palabra habla de que Jesús es nuestro paráclitos, es nuestro abogado. Vamos a leerlo, vamos a saltar un poquito. Está en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Mira lo que dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, mira lo que dice, tenemos ahí en griego es paráclitos, tenemos un defensor, tenemos un consolador, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Quién es Él? Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. ¡Wow! Qué tremendo versículo para corroborar que nosotros tenemos abogado en el cielo. ¿Cómo se llama el abogado suyo? Cristo Jesús. Es Él. Ahora, Él es un abogado que nos defiende del poder del pecado y de la muerte, pero qué paradoja, nos invita a morir. Él nos libra del pecado y de la muerte, sin embargo, nos invita a morir. ¿Usted se acuerda de ese versículo que Jesús dijo de una manera contundente? Mira, hay momentos en el que la palabra conforta, nos alimenta, nos redarguye,
pero la Biblia también nos incomoda. La Biblia también nos corrige, nos jala las orejas. Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjate, este es un abogado que te está salvando de la condenación de la muerte, sin embargo quiere que tú te entregues a él y mueras. Ahora, ¿a qué tenemos que morir? Es la pregunta que nosotros nos preguntamos. ¿A qué tenemos que morir? Tengo que morir a mi condición pecaminosa. Tengo que morir a mi actitud, porque a veces nosotros decimos: no, yo no soy pecador, la pecadora es mi esposa, ella es la que me hace pecar. A veces todos le echamos, oye, le echamos las culpas al vecino y no reconocemos nuestros problemas, no reconocemos nuestras fallas. Tú porque eres un borracho, no, tú me haces tomar porque me haces vivir una vida ingrata. A veces le echamos las culpas al vecino, pero tenemos que aprender a morir a nuestra pasada manera de vivir. Pero ¿cuál es esa pasada manera de vivir? ¿Acaso todo pasado es malo? No, aquella pasada condenatoria, aquella pasada manera de vivir que hacía que tu relación jamás funcionara por tu toxicidad. Morir a esas conductas que tú tienes, que te peleabas con todo el mundo y que no tenías amigos porque eras como un palito de, ¿sabes? No sé cómo decirlo, de arropilla, que por donde tú lo agarres queda juntado, ¿verdad? Por decirlo de una manera romántica. Eres un palito de arropilla, donde tú te agarres no saben por dónde agarrarte porque enseguida sales juntado. A eso tienes que morir. Perdón, casi el micrófono muere por mí. A eso tienes que morir. Tienes que morir a eso. ¿Cómo nos cuesta morir a eso? A veces queremos que muera el vecino. Que se muera el vecino en el nombre de Jesús, para que se apague las parrandas que ponen las 6 de la tarde, que se muera, ¿no? Pero nosotros somos los que tenemos que morir. Ahora, es interesante, hay una película que cuando veo este ejemplo me acuerdo de Piratas del Caribe. ¿Cuándo se vieron la película Piratas del Caribe, no? Y hay una película de ellos, una serie que se llama Hasta el fin del mundo, en la cual ellos tenían que llegar a una isla misteriosa, pero para llegar a una isla misteriosa tenía que había un acertijo, y el acertijo decía: la isla es arriba, es abajo, decía así, arriba es abajo, una paradoja. Y Jack Sparrow, él no entendía, y de pronto vio que el mapa donde estaba la isla se podía rotar, y se dio cuenta de que la isla se podía colocar boca abajo, y él dijo: arriba es abajo. Entonces lo que pensó fue comenzó a coger el barco y comenzó a mecerlo. ¿Para qué? Para voltearlo. Y cuando volteó, claro, todos tenían que estar bajo el agua, se estaban comenzando a ahogar, se estaban muriendo de esa realidad donde ellos estaban viviendo, y solo cuando ya estaban a punto de morir fue cuando se cambió la rotación de la tierra y llegaron a lo que antes era abajo se convirtió en arriba, y lo que antes era arriba se convirtió en abajo. A veces es así con Cristo. Cristo quiere librarte del pecado y de la muerte, pero quiere que tú mueras y ahogues aquellas cosas que te hacen condenar por tu pasada manera de vivir, por tu herencia pecaminosa. Fíjate tú, estaba con los jóvenes predicando sobre el tema del diluvio, y qué interesante que el diluvio fue una de las manifestaciones de Dios en querer purificar la tierra y purificar la humanidad. La humanidad había hecho cosas terribles, habían alcanzado la espiritualidad sin buscar a Dios. Comenzaron a buscar la espiritualidad con ángeles, con deidades, y comenzaron a tener inclusive, según ciertos mitos hebraicos, comenzaron a tener ciertas relaciones los ángeles con los seres humanos. O sea, parece que la cosa de Hércules fue un poco real, o sea, semidioses, o sea, hijos de Dios con hijos de hombres, y salieron cosas raras que Dios dijo: yo aborrezco esta generación que está saliendo, yo necesito purificar la humanidad, yo necesito purificarla, y lo que utilizó fue el diluvio. Pero su gracia llevó a que pudiera haber personas que decidieran seguir a Dios a pesar de la cultura, a pesar de la genética. Y hubo un hombre como Noé que dijo: mira, Dios, a pesar de que yo tengo esta costumbre, yo prefiero seguirte a ti. Y solamente eso fue suficiente para que Dios lo pudiera salvar de ese diluvio. Eso mismo pasa con nosotros, con la redención. La mesa está servida, el precio está pagado, está pago. Es la decisión de cada uno de nosotros si queremos que Cristo sea nuestro abogado
y morir a lo que Dios quiere que nosotros muramos. ¿Cuántos están entendiendo lo que quiero decir? ¿Verdad? Es bastante reflexivo, no es así para decir, hermano, va a salir de aquí con una Explorer. No. Es un mensaje que es confrontativo y que llega a usted a reflexionar para ser cada día mejor persona. Entonces, ¿por dónde vamos? Estamos por Romanos capítulo 6. Esto se me alborotó. Correcto, pero primera de Juan 2 era un anexo de Romanos 6. Entonces, más adelante dice en el versículo 12 de Romanos 6, y está aquí hablando de la conducta que debemos tener nosotros los cristianos de a pie. ¿Cuál debe ser la conducta de nosotros que estamos bajo la gracia de Dios? Que la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. ¿Cómo debe ser la actitud de nosotros? Dice el versículo 12, no permitan que el pecado controle la manera que viven. Y aquí quiero tener 3 verbos para que tengamos objetivos en nuestro cristianismo. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. Diga conmigo, yo no permito que el pecado controle mi manera de vivir. Entonces es no permitir. El primer verbo para nuestros objetivos es no permitir. No permitir que el pecado me controle. Ahora, pastor, yo voy a tener un día en el que no voy a pecar. Creo que no. Siempre vamos a pecar. El problema es cuando dejamos que el pecado nos controle. Es que el problema no está en pecar. El problema está en que el pecado nos controle. El problema no está en que tú le grites a tu pareja. El problema está en que tú le digas, es que yo soy así, te tienes que aguantar lo que yo soy. Ese es el problema. ¿Entiendes lo que te quiero decir? El problema no es que, no quiero seguir hablando porque después ya yo no quiero ser pastor porque me está dando muy duro. Bueno, seguimos adelante. No permitan, no permitir. Es el primer punto del cristiano de a pie. No permitir. Segundo, dice, no caigan ante los deseos pecaminosos. Fíjate tú. No caer. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro cuando dice, no nos dejes caer en tentación? Ahora aquí el apóstol dice, no caigan. Ya que ustedes han sido lavados con la sangre de Cristo, que ustedes ya no están sujetos a ser esclavos del pecado, no caigan. Eso es una responsabilidad que no le compete a Dios. Eso es una responsabilidad que le compete a la iglesia, a adoración. ¿Ok? O sea, esa es mi responsabilidad. No caigan ante los deseos pecaminosos. Versículo 13, no dejen, mira esto, aquí es más específico, me encanta que Pablo va de lo macro a lo micro. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Algunos se comienzan pero hay muchas cosas. El primer instrumento de tu cuerpo que utiliza el diablo para hacer daño se llama tu lengua. Tu lengua viperina. Pastor, yo creo que mi genética es reptiliana. Tengo un tic nervioso. La lengua tenemos que cuidar. No solamente por el chisme. A ver, ¿usted cree que solamente la lengua tiene problemas de chisme? No, hay personas que son capaces de matar sueños con un comentario sarcástico. Hay personas que dicen, oye, pero ven acá, pero maldice a Cristo y muérete. Como dijo la esposa de Lot. Oye, ¿sabes qué? Oye, definitivamente ya, maldice a tu Dios ya y muérete. Tienes lepra, tienes todo. Hay comentarios que te apagan horrible. Hay comentarios que son más asesinos que una AK-47. El primer instrumento, parte del cuerpo que tenemos que evitar que el enemigo lo use es nuestra boca, nuestra lengua, nuestras palabras. Por eso yo creo en el poder de la declaración. En vez de decir cosas negativas, más bien declara lo mejor para tu vida. Declara lo mejor para tu vida. En vez de declarar maldición, declara las promesas de Cristo en tu vida. Declara las promesas de Cristo en tus hijos. Declara las promesas de Dios en tu familia, aunque se equivoquen. Declara siempre el bien.
Yo soy una persona que trato de siempre declarar el bien con mi boca. Es un ejercicio. ¿Sabes por qué es un ejercicio? Y es un ayuno porque soy negativo. Entonces es llamar las cosas que no son como si fuesen. Y así comenzamos a nosotros no dejarnos que ninguna parte del cuerpo se convierta en un instrumento del mal. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Otro instrumento del cuerpo, nuestra mente. Oye, hay gente que tiene mente para la maldad, para lo malo. Yo tenía un amigo en Estados Unidos que siempre le buscaba la comba al palo para evadir. Y ustedes saben, bueno, no sé aquí no, en Estados Unidos hay unos baúles donde tú colocas los correos, correcto. Todavía existe eso, los correos. Entonces ya tú no vas al 472, que se llama aquí, ¿no? Sino que allá hay baúles y tú metes eso y ya. Pero la manera como tú pagas el servicio es comprando una estampilla. Tú tienes que estampillar la carta y entonces tú lo mandas. Pero si por alguna razón tú no estampillas tu carta, la obligación del cartero es llevar la carta a la persona que escribió la carta. Entonces está, ¿cómo se llama? El remitente y el destinatario. Entonces el tipo hacía lo contrario. El tipo colocaba como remitente la persona donde quería que llegara la carta y no colocaba la estampilla. Y entonces el cartero llegaba y hacía su... Oye, gente que tiene el palo para la maldad. Y uno dice, oye, qué pelado inteligente, no, qué pelado perverso. Es perverso. Oye, ¿qué es eso? ¿Cuánto vale eso? Miserable, es $1 y pico. Pero el tipo tenía la mente para hacer mal. Qué tremendo eso. Otro de esos también que, bueno, no quiero seguir porque de pronto les doy ideas. Pero no, les doy ideas, pero hay gente que tiene la mente para hacer las cosas mal. Hey, mi mente es la mente de Cristo Jesús, ya. No permitas que tu mente sea el campo de batalla del enemigo para utilizarte a ti como ángel de oscuridad para hacer daño. Nosotros somos llamados para ser ángeles de luz. Y cuando me refiero a ángeles, me refiero a angelus, que es enviados. Somos enviados para hacer el bien. Somos enviados para hacer luz en medio de la oscuridad. Amén. Entonces no permitan, no caigan y no dejen que su cuerpo se convierta en un instrumento para servir al pecado. Dice, en cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El 14, dígalo conmigo bien fuerte. 1, 2 y 3. El pecado ya no es más su amo. Vamos a repetir otra vez. 1, 2, 3. El pecado ya no es más su amo. Gloria a Dios. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Ahora, el apóstol Pablo sigue. Recuerda que la tesis es Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. El apóstol Pablo entra en una argumentación, en un principio de vida que todos nosotros vivimos. Y es esta argumentación filosófica que por más que querramos hacer lo bueno, no lo hacemos. Por más que sabemos que tenemos que hacer dieta, no hacemos la dieta. Por más que sabemos que queremos hacer lo que debemos hacer, hacemos es lo contrario. Hay una tendencia en nuestro cuerpo a hacer lo contrario a lo que yo quiero hacer. Muchas veces, y es lo que dice Romanos en el capítulo 7, desde el versículo 21 al 25. Escucha cómo lo dice. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Fíjate tú, ¿le ha pasado a alguno eso? Levante su mano, por favor. Si usted no la levanta, estamos con ángeles aquí. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Hay otro poder, óyelo bien, hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente, y ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y mira lo que dice el versículo 24, se parece a lo que dice el pastor Gustavo. Oye, soy un pobre desgraciado. O sea, que no tiene la gracia de Dios, ¿no? No tiene la gracia de Dios. Soy un pobre desgraciado
¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? La respuesta está en el siguiente versículo. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. ¿Cómo puedo dejar de ser esclavo del pecado? A través de la respuesta. La respuesta es Cristo Jesús. Si usted se siente que no puede con su pecado, no va a poder. Va a ser como la dieta. Lo va a hacer 15, 20 días, 30 días, pero vuelve otra vez y recae. La única manera de poder salir de tus vicios, de tus pecados, es a través de la respuesta que se llama Cristo Jesús. Que no se te olvide eso. Que no se te olvide eso. O sea, es una fórmula sencilla, pero que para aplicarla requiere de mucha humildad y de mucho carácter. Hay que morir. Y ahora la salida. Termina el apóstol Pablo dando la salida en el capítulo 8, versículo 1 al 2, y es la palabra que quiero declarar para tu vida en esta noche, que dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen ¿a quién? A Cristo Jesús. Quiero decirte, si tú vives en Cristo Jesús, ya tú no sufres de condenación. Ya tú no sufres de condenación. Y porque ustedes pertenecen a Él, óyelo bien, el poder del Espíritu, y este Espíritu es Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Yo le doy gracias al Señor porque Dios estaba tan pendiente de nosotros que dijo: yo les voy a entregar a una persona que se llama el Espíritu Santo, que Él los guiará a toda verdad. Cada vez que usted se sienta que está a punto de tirar la toalla, ore al Espíritu Santo de Dios, que Él le da las fuerzas para usted poder vencer de esa esclavitud pecaminosa en la cual usted se siente amarrado, aferrado. Y pecado es pecado. Hay personas que Dios los ha librado de cosas fuertes, de sodomía, de cosas, de lujuria, de poderes de la ludopatía, perdieron 4,000 millones de pesos en juegos de azar. Yo sé que Dios los ha libertado de cosas fuertes, pero también hay ciertas cosas que Dios tiene que seguir limpiando. La iglesia tiene que desintoxicarse de pecados como la ingratitud. La iglesia tiene que también aprender a soltarse del pecado de la indolencia. Somos indolentes. Nos vemos a nuestros hermanos con necesidad y hacemos como el buen samaritano, pero no como el buen samaritano, sino como el fariseo y como el sacerdote. Vemos el problema: uy, este man me va a pedir plata, yo mejor voy para el otro lado. Somos indolentes. A veces tenemos el problema de la injusticia. Somos injustos. Son problemas también que sucedan. No todo es, como dicen los rockeros, sexo, drogas y rock and roll. No. También hay cosas, escaramuzas que hay ahí que seguir permitiendo al Espíritu Santo que nos siga limpiando y libertando en el nombre poderoso de Jesús. Yo les había comentado que tenemos un abogado que se llama, quiero decirle algo, tenemos 2 abogados. No tenemos uno, tenemos 2 abogados. Interesante que el mismo Jesús en Juan 14:15 se refiere al Espíritu Santo también como nuestro abogado. Qué increíble eso. O sea, nosotros tenemos abogado en el cielo y también tenemos abogado aquí en la tierra. En el cielo, ¿se acuerdan cuando dice Primera de Juan: si ustedes pecan, tenemos abogado defensor en el Padre allá, en el cielo? Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero aquí en la tierra, mira lo que dice Jesús en Juan 14:15 y 17: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. ¿Me refiero a quién? Nada más y nada menos que al Espíritu Santo, quien guía a la iglesia a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconocen. Pero ustedes, iglesia de oración, sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Gloria a Dios por eso.
El abogado que se refiere a la Biblia como Paráclitus tiene varios contextos. Consolador. ¿Qué significa consolador? Es una persona que está dispuesto a aliviar dolores del alma, a aliviar disgustos. También Paráclitus significa alentador, que es infundir ánimo o energía a una persona para que prosiga en una lucha o tarea. Y también significa Paráclitus, otro sinónimo, consejero, que es dar respuesta de orientación y guía. Miren, si hay algo que nosotros tenemos que utilizar en la iglesia para no decaer o para no bajar la guardia, es el poder del Espíritu Santo. Hay alguien que se siente desmotivado, pida al Espíritu Santo que lo fortalezca. Hay alguien que se siente que está triste, que está sin fuerzas, pídale al Espíritu Santo que Él es la persona que está para alentarnos, para guiarnos. Él es nuestro abogado. Él entiende nuestras condiciones. Él entiende cuando a veces estamos a punto de salir corriendo. Él entiende la situación. Pero Él está dispuesto para guiar a la iglesia a toda verdad y a defendernos. Ahora, ¿de qué nos puede defender? Nos puede defender de ataques que puedan suceder en nuestra contra. A pesar de que nosotros tenemos autoridad y el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, a veces sufrimos con problemas de gente envidiosa que quiere hacernos daño. Gente envidiosa que quiere tratar de hacer lo que sea por tratar de opacarnos, de frustrarnos. Pero es ahí donde entra el Espíritu Santo para defendernos. Pero tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos acompañe, que el Espíritu Santo acompañe a nuestros hijos, que el Espíritu Santo acompañe a nuestra iglesia. Y sabes, el tema que es una demanda en el cielo, fui confrontado con un versículo, un pasaje que quería traérselos, pero era bastante material y ya vamos a ir cerrando. Ustedes se acuerdan del momento de Jesús cuando comenzó antes de la Pascua, ya estaba con sus discípulos, ya se había ido el que lo iba a traicionar, Judas. Y Jesús, después de partir el pan, el vino y decir: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, vaticinando lo que iba a suceder, que iba a morir de una manera violenta, Él después viene y se quita el cinto, como un trapo que Él tenía, y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Una cosa que uno dice: wow. O sea, es como Joe Biden, que llegase aquí con una totuma. A ver, o sea, algo que tú dices: ¿cómo es posible? Una persona como Jesús se digna hacer eso. Y Él comenzó a hacer eso, y la gente, algunos, o sea, son tan obedientes que como que, bueno, sí, está bien. Pero hubo alguien que le costó entender eso. Adivinen quién fue. Pedro. Pero dijo: ¿cómo vas a hacer que tú, mi maestro, me limpies los pies? No. Pedro, dice Jesús, tienes que dejar hacer lo que yo te... Después lo vas a entender. Si tú no te dejas, porque no voy a permitir que tú me laves los pies, le dijo Pedro. Y Jesús fue contundente, le dijo: si tú no dejas que yo te lave los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Y entonces, oye bien, porque aquí hay profundidad en cuanto a la herencia pecaminosa y lo que hace Cristo Jesús. Entonces Pedro dijo, como una manera contraria, ¿verdad? No, entonces lávame todo, lávame la cabeza, lávame los pies, lávame las axilas, lávame todo. Y Jesús fue fuerte, porque trató, no sé si de pronto la respuesta fue sarcástica de Pedro o una respuesta hiperbólica, como que: no, Jesús, si la cosa es así, entonces pila, todo. Y Jesús fue contundente, dijo: ¿sabes qué? Si tú te has bañado y estás limpio, no necesitas que te limpie todas las cosas. Solamente lo que siempre vas a poder estar sucio, que van a ser tus pies. Dice: pero hay otros que sí necesitan ser lavados completamente porque están impuros. Y a eso se refirió a Judas Iscariote. Fíjate tú qué interesante esto, cómo Jesús lo llevó al plano espiritual. Por más que nosotros llevemos una vida intachable, siempre vamos a tener los pies sucios. No sé si a usted le ha pasado que cuando va a la playa y usted se va a acercar al carro, por más que usted se lave los pies y usted trate de caminar así, va a llegar con los pies llenos de arena. Por más que tenga puesto zapato alto,
No sé qué es lo que tiene la arena de las playas que usted se baña. Usted lo que tiene que llevar es un tanquecito de agua, una botella, y usted se monta en el carro y entonces es la única manera. Pero fíjate tú cómo Jesús está profetizando la vida del cristiano normal. Cuando estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero siempre van a haber cosas que Dios tiene que seguir limpiando en todo tiempo. Puede ser que ya estés limpio de la cabeza, limpio de los brazos, de los hombros, pero siempre vas a tener alguna arenilla que Dios necesite limpiarte ante el trono de la gracia. Wow, qué profundidades. Porque así reconocemos que Dios no quiere personas perfectas. Dios lo que quiere es personas dispuestas ¿a qué? A dejarse trabajar por Dios y a dejarse limpiar por Dios. Qué romántico es nuestro Dios. Qué bello es nuestro Dios. Qué bendición es poder entender que cuando yo me arrepiento, Dios perdona mis pecados. Yo creo que Dios perdona más fácil que la iglesia. A veces la iglesia perdona un poquito menos. Pero yo quiero que tú te puedas abrazar a ese amor de Dios y que puedas entregarte a Él. Y aunque te creas que estás limpio, siempre vas a tener pantuflas y pies llenos de arena que Dios necesita seguir limpiando y seguir renovando. No sé si esta palabra le llegó a alguien esta noche, pero me llegó a lo más profundo del corazón. Y yo quiero que te tomes 2 minutos ahí donde estás y le pidas al Señor: Señor, Padre, limpia mis pies. Cuando hablamos de pies, hablamos de esas cosas que de pronto hemos dejado pasar por alto en nuestro carácter. Esas cosas que hemos dejado pasar por alto, que son a veces como los aguijones de Pablo. Esas cosas que a veces hemos dejado pasar por alto, pero que necesitamos una intervención constante de parte de nuestro Dios. Si hay algo que hemos aprendido es que Dios siempre está dispuesto a limpiarnos. A limpiarnos. A limpiarnos. Él es nuestro abogado defensor, pero también está dispuesto a limpiarnos. Y Él utiliza aquí en la tierra al Espíritu Santo de Dios. Si alguien necesita consuelo en este momento, ore al Espíritu Santo. Di: Espíritu Santo, entra a mi corazón, entra a mi vida, entra a mi vida. Entra, Señor, en mis áreas más profundas de mi corazón, en esos vacíos, Señor. Solamente tú lo puedes llenar. Solamente tú, Señor, puedes saciar. Gracias, Padre Celestial, porque cada vez tenemos más herramientas para saber a dónde acudir cuando nos sentimos solos, desvalidos, enfermos, débiles. Sabemos que podemos encontrar en ti la respuesta. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero que aprovechemos este tiempo para recoger los diezmos y las ofrendas y que podamos darle al Señor con gratitud, darle al Señor con honra. Mira, una de las cosas que el pastor Gustavo oró cuando mi esposa estaba enferma en el momento del colapso del aneurisma que le dio, la oración del pastor es: Señor, acuérdate de sus ofrendas, acuérdate. Y no como una manera de manipular ni nada, sino: Señor, hemos sido obedientes en todo. Es simplemente ser obedientes en todos. Y la palabra de Dios dice: traigan todos los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y pruébenme, porque yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y sigue diciendo algo que le llegó a mi esposa y a mí. Dice: y reprenderé por vosotros al devorador. Gloria a Dios. Esa pelea no la peleo yo, la pelea mi abogado. Esa pelea no la peleo yo, la pelea mi abogado. Yo reprenderé por ustedes al devorador. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Está a la diestra de Dios. Señor, vine a encontrarme contigo. Las fuerzas de Dios. Señor,
versículo siguiente.